Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a aplicar la ley de Bertalanffy para resolver un problema de crecimiento de peces. Recuerden que generalmente esta ley se utiliza en biología marina para modelar la relación edad-talla de la mayoría de los peces. Antes de empezar, también les cuento que este problema hace parte de una serie de problemas en donde se aplican ecuaciones diferenciales para resolver problemas de biología. Si quieren verlos, hagan clic en los enlaces que van a ir apareciendo a lo largo del video. El problema nos dice lo siguiente: sea L la longitud en centímetros de un pez en el tiempo t, medido en meses. Se supone que el pez crece de acuerdo con la siguiente ley, sigue la ley de Bertalanffy. Aquí nos dan dos datos. En el primero de ellos hace referencia a la ley. Vamos a hablar de la ley en un momento. Y en el segundo dato nos da una condición inicial. Nos dice que en el tiempo t igual a 0, o sea en un momento inicial que vamos a llamar 0, la longitud del pez es igual a 2 centímetros. Ahora, con esos datos y otros datos que nos van a dar algunas preguntas, nos piden que resolvamos. Primero, determinar la constante de crecimiento K, sabiendo que a la edad de 4 meses el pez mide 10 centímetros. Segundo, calcular la longitud del pez a los 10 meses. Y tercero, calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función L de t, o sea, de la función que describe cómo varía la longitud del pez con respecto al tiempo, y dar una interpretación del resultado en el marco de la dinámica de crecimiento del pez. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escribir los datos que nos da el problema. Vamos a llamar L a la variable longitud y T a la variable tiempo. Sabemos que sigue la ley de Bertalanffy y sabemos que hay una condición inicial que nos dice que en un tiempo que vamos a denotar como 0, la longitud del pez es de 2 centímetros. También sabemos que a los 4 meses el pez mide 10 centímetros. Con esos datos nos piden que calculemos la constante K, también que calculemos la longitud del pez a los 10 meses y por último que calculemos el límite de la función cuando el tiempo tiende a infinito y que interpretemos ese resultado. Entonces, antes de contestar a estas preguntas, veamos rápidamente a qué se refieren con la ley de von Bertalanffy. Esta ley nos dice que la velocidad de crecimiento de una determinada especie de pez, o lo que es lo mismo, la variación de la longitud con respecto al tiempo, que se representa con esta derivada, va a ser proporcional, siendo K la constante de proporcionalidad, a la diferencia entre la longitud máxima que alcanza esa especie y la longitud de la especie en un momento determinado. La longitud máxima aquí la vamos a representar como Lmax y la longitud en un determinado momento con la letra L. Esto que acabamos de escribir es una ecuación diferencial. Si nosotros la resolvemos, que sí la vamos a resolver en un momento, llegaríamos a esta función solución, que es la que se conoce como la ley de von Bertalanffy y que describe una función exponencial que nos explica cómo varía la longitud de una determinada especie de pez con respecto al tiempo. Arriba a la izquierda ustedes pueden ver un gráfico en donde se representa esta función para una determinada especie de pez. Dense cuenta que es exponencial, como lo habíamos dicho, y que implica lo siguiente: al ser proporcional a la diferencia entre la longitud máxima y la longitud del pez en un momento determinado, en las primeras etapas de crecimiento la velocidad va a ser muy rápida y luego se va a ir ralentizando con el tiempo debido a que la diferencia entre ambas longitudes va a ser cada vez más pequeña. Vean que en la función hay dos constantes, la constante de proporcionalidad K y la constante C. Para resolver este tipo de problemas nosotros siempre tenemos que hallar esas dos constantes. La constante C va a ser muy sencilla, simplemente va a ser igual a la diferencia entre la longitud inicial, que recuerden que nos la había dado el problema, menos la longitud máxima, o sea, la longitud que se calcula puede llegar a alcanzar dicha especie. También recuerden los datos que nos da el problema. Cuando yo les decía que aquí ya nos estaba indicando que seguía la ley, ya saben por qué es evidente. Este 34, como ven, representaría la longitud máxima que alcanzaría la especie, o sea, 34 centímetros. Ya con estos dos datos podemos saber cuál es el valor de la constante C, que sería 2 menos 34. Sin embargo, lo vamos a calcular en un momento. Ahora vamos a resolver la ecuación diferencial. Creo que es importante que ustedes sepan cómo llegamos a esta función de la ley de Bertalanffy y luego ya pasamos a resolver las preguntas del problema. Esta ecuación diferencial es muy sencilla, va a ser por separación de variables, o sea, vamos a dejar a un lado todos los términos relacionados con la longitud, con L, y al otro lado el término relacionado con el tiempo.
Integramos y por un lado obtenemos que la integral de la izquierda es menos logaritmo de la longitud máxima menos L y a la derecha tendríamos que la integral es k por t más una constante c. Como a nosotros nos interesa despejar esta L, porque estamos buscando la función que nos describa cómo varía la longitud con respecto al tiempo, entonces vamos a seguir operando y para eso nos tenemos que quitar este logaritmo neperiano de encima. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando su función inversa. Si ustedes terminan de realizar esta operación, que es muy sencilla, van a llegar a esta función. Bueno, pues ahora pasemos a resolver lo que nos pide el problema. Por teoría, como ya sabemos, nosotros ya podemos calcular la constante c, que es igual a la longitud en el tiempo igual a 0, o sea, en este caso 2, menos la longitud máxima, o sea, la longitud que alcanza la especie, que en este caso es 34 centímetros. 2 menos 34, pues es menos 32. La constante c es igual a menos 32. Entonces, ahora pasemos a la primera pregunta que nos dice que, sabiendo que a la edad de 4 meses el pez mide 10 centímetros, determinar la constante de crecimiento k. Lo único que hay que hacer es sustituir en esta función todos los datos que ya conocemos y despejar la constante k. O sea, 10 igual a 34 menos 32, la constante c que acabamos de calcular, por e elevado a menos k por 4. Para despejar la k, lo que hacemos es primero pasar el 34 al otro lado y también ese 32 que está multiplicando dividiendo, por lo que nos quedaría 10 menos 34 entre menos 32 es igual a e menos k por 4. Para quitarnos de encima esta e, vamos a aplicar el logaritmo neperiano en ambos lados de la función, por lo que nos quedaría que menos k sería igual al logaritmo de 3/4 entre 4, y calculando eso, k es aproximadamente igual a 0,072. Ya tenemos la primera respuesta. Ahora la segunda es calcular la longitud del pez a los 10 meses. Otra vez, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la función los datos que nos da el problema. Sería L, la longitud que nos están pidiendo, es igual a 34, la longitud máxima, menos 32, la constante c, por e elevado a la k, menos 0,072 por t, y esta t la sustituimos simplemente por el valor de 10. Realizando esta operación, que la podrán hacer con calculadora, nos daría que la longitud cuando el pez tiene 10 meses es aproximadamente de 18,4 centímetros. Y el tercer y último punto es calcular el límite cuando t tiende a infinito de la función L de t, o sea, de esta función, y dar una interpretación al resultado. Lo vamos a hacer de forma gráfica. Si ustedes dibujan esta función, les va a dar este resultado. Dense cuenta que cuando t es pequeña, o sea, en las primeras fases de vida del pez, el crecimiento es muy rápido, la longitud aumenta rápidamente, pero a medida que pasa el tiempo, el crecimiento ya no es tan rápido y va a haber un momento en el que evidentemente se va a estancar, el pez no va a crecer más. Este límite lo podemos interpretar como que a medida que la función tiende hacia el infinito, a medida que va pasando el tiempo, la función va a tender a 34. Obviamente eso tiene mucho sentido. A medida que el pez va creciendo hasta alcanzar una cierta longitud que puede rozar los 34 centímetros, se acercan a esa longitud, o sea, se acercan a esa asíntota, pero no llegan nunca a alcanzarla.